¿Qué es la violencia? Es el uso deliberado de la fuerza física o poder contra uno mismo o contra algún tercero. Esto puede causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. En términos generales, la violencia es el uso intencional o deliberado de recursos como la fuerza física, poder o lenguaje con la finalidad de dañar. La violencia se puede clasificar en interpersonal, autoinfligida y colectiva. La autoinfligida es aquella que va dirigida hacia uno mismo, es decir, un ejemplo son los actos suicidas. La interpersonal es aquella que es realizada por un individuo o grupo pequeño y va dirigida a otro individuo o grupo pequeño. Un ejemplo es la violencia familiar. La colectiva es aquella infringida por grupos o miembros de un grupo hacia otros, donde ambos cuentan con alcance político, económico o social. Un ejemplo son las guerras. La violencia escolar es el uso intencional en el entorno escolar de la fuerza física o emocional, ya sea en grado de amenaza o efectivo en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, que cause o tenga como finalidad causar lesiones, daños emocionales, trastornos del desarrollo o privaciones, generando una forma de interacción en la que este proceso se reproduce. La violencia psicoemocional es una acción o omisión que va dirigida a desvalorar, intimidar o controlar acciones, comportamientos y decisiones consistentes en prohibiciones y condicionamientos, intimidaciones, amenazas, indiferencias, chantajes, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias o cualquier otra que provoque en quien la recibe una alteración cognitiva o autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica. Esto quiere decir que afectan psíquicamente a la persona, ya que la devalúan o le gritan o actúan en contra de esta persona, haciéndola sentir mal. ¿Qué es la violencia física? Toda acción o omisión intencional que causa un daño corporal en los integrantes de la comunidad educativa. La violencia verbal son acciones violentas que se manifiestan a través del uso del lenguaje, y la violencia a través de las tecnologías de la información y comunicación es toda violencia implementada a partir del uso de plataformas virtuales o herramientas tecnológicas. Como comúnmente se da en estos momentos, es en redes sociales. La violencia escolar no solo se da entre alumnos, también incluye los actos de violencia que se presentan entre los miembros de la comunidad educativa, sea de alumno a alumno, de alumno a docente, directivo, personal, administrativo y viceversa. Un ejemplo muy claro de esto es lo que hoy se conoce como bullying. ¿Qué es el bullying? Es una conducta de persecución y agresión física, psicológica o moral que realiza un alumno o un grupo de alumnos sobre otro, con desequilibrio de poder de manera reiterada. El acoso escolar es un tipo de violencia específico, ya que va dirigido contra una misma persona y solo se da entre alumnos, a diferencia de la violencia, que puede estar presente en todas las personas o entornos. ¿Quiénes ejercen el bullying? Generalmente tienen actitudes o comportamientos violentos reiterados, ganando así poder de seguidores. ¿Quiénes son las tres figuras que intervienen en un acto de acoso escolar? El agresor, la víctima y el espectador. ¿Qué es el agresor? El agresor es quien ejerce la violencia, el abuso o el poder sobre la víctima. Suele ser fuerte físicamente, impulsivo, dominante, con habilidades sociales que le permiten manipular. Realiza frecuentemente conductas antisociales,
no siente culpa con la conducta acosadora que ejerce. ¿Quién es la víctima? Es quien sufre las agresiones. Suele ser una persona tímida, insegura, excesivamente protegido por los padres, en desventaja física, conforme al agresor, con limitadas habilidades sociales. ¿Quiénes son los espectadores? Son los compañeros o compañeros que presencian las situaciones de intimidación y pueden reaccionar de distintas maneras, aprobando, reprobando o negando la agresión. Este concepto es muy importante, ya que destaca el papel de todos los que podemos jugar dentro de un acto de violencia. El que es el espectador pasivo. Necesitamos transitar hacia un papel activo para ser capaces de dar avisos sobre los actos que observamos cuando dañan a otros. ¿En qué se diferencia el conflicto, la violencia escolar y el bullying? Bueno, el conflicto se presenta en cualquier relación humana, no se dirige simplemente, se presenta ante la diferencia de puntos de vista. Es por periodos cortos, pero pueden ser largos o avanzar hacia la violencia. No existe intención de daño, solo de defender intereses. La violencia escolar se genera entre integrantes de la comunidad educativa, va dirigida a varias personas, es en periodos cortos de violencia y con una intención de daño difusa. ¿Y qué es el bullying? Se genera únicamente entre educandos, o sea, los alumnos, dirigidos a una sola persona en largos periodos de acoso, con clara intención de daño. Recomendaciones para atender la violencia. 1. Incentivar a los estados para que apoyen en los estudios, conclusiones y experiencia de la sociedad civil y el mundo académico, así como las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño para avanzar en la actualización de su legislación y particularmente en el diseño y puesta en ejecución de mecanismos que garanticen la aplicación de manera que avance y consolide el respeto a los principios de la Organización de las Naciones Unidas. 2. Trabajar con un enfoque integral que abarque los ámbitos más cercanos del niño y la niña o adolescente, que es la familia, la escuela y la comunidad. Desarrollar en las y los adultos de esos ambientes las competencias mínimas fundamentales para relacionarse con los niños y niñas y adolescentes, de una manera que favorezca el desarrollo integral de su personalidad en respeto a sus derechos y dignidad, así como adoptar políticas integrales universales, descentralizadas, participativas, de manera que garanticen el interés superior del niño disponiendo la aplicación de la medida de privación de libertad como un recurso y por el menor tiempo posible. 3. Formar niños y niñas y adolescentes en prácticas de autoprotección, así como fortalecer la capacidad de protección de los adultos y la capacidad de respuesta inmediata de los sistemas de protección integral de derechos como una medida necesaria para prevenir el abuso o el acoso sexual. La Ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar para el Estado de Guanajuato y sus municipios y su reglamento. En México se han realizado cambios en las leyes que nos rigen. Tal es el caso de la Ley General de Educación, donde se contempla la prevención de violencia en las escuelas. Varios estados han legislado en esta materia y han incluido leyes más específicas sobre la violencia escolar. Por ejemplo, el 2 de julio del 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley para la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus municipios, misma que sienta las bases que permiten el establecimiento de las políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia en el entorno escolar. La ley también menciona 3 deberes.
Deber de protección de las autoridades, estableciendo que en un ámbito de competencia las autoridades deberán adoptar las medidas que garanticen a las personas integrantes de la comunidad educativa protección y cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social. El deber de difusión, estableciendo que las autoridades desarrollarán e impulsarán campañas de difusión que transmitan la importancia de convivencia armónica y libre de violencia en los ámbitos familiar, escolar, comunitario y social, según el artículo 10. Deber de denunciar. Establece que la persona que tenga conocimiento de la realización de una conducta de violencia escolar deberá denunciar a la autoridad educativa correspondiente para que ésta, en el ámbito de su competencia, adopte las medidas que haya lugar a fin de la violencia denunciada cese. El reglamento para la ley de una convivencia libre de violencia en el entorno escolar para el estado de Guanajuato y sus municipios afirma: el conflicto es la situación en la que dos o más miembros de la comunidad educativa entran en oposición o desacuerdo por diversos motivos y que en especie no han considerado en los términos de la ley como violencia. La mediación escolar es el método de solución de controversias que involucra a un tercero neutral que trata de ayudar a las partes para alcanzar una solución mutuamente razonable. El artículo 22, a efecto de detectar un posible caso de violencia escolar, el personal docente y directivo observará e identificará rasgos de conducta de los educandos para dilucidar si están siendo posibles víctimas o generadores de violencia. Con esta ley y sus reglamentos se prevé la presencia de violencia escolar, enmarcándola como un asunto en el que directivos, docentes, padres de familia, alumnos y demás personas que estén ligadas a la educación tienen la responsabilidad compartida para la prevención.